You can see the writing on the pavement. Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a otro chiringuito, otro viernes de chiringuito, otro resumen semanal más. En este caso creo que ya vamos por el 21º, ¿no, Eric? ¿O el 22º? 21º. Primero, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Eso. Sí, 21 semanas ya. Número 21, parece mentira. Empieza en marzo, ¿no? Con los viernes de chiringuito. Sí, Y o nada, algo así. el tiempo pasa y la verdad que ya venimos acumulando 21 días en que nos encontramos todos los viernes por la tarde para poder hacer este resumen, repaso general de mercado con nuestro dashboard de intermercados. Así que... Pues bueno, 21 semanas ya con todos vosotros haciendo viernes de chiringuito. Mañana, bueno, nosotros acabamos de volver de vacaciones. Esta semana es la primera semana de la temporada 23-24 del chiringuito. Y ya hemos empezado esta semana, bueno, el lunes volvimos con el chiringuito de acciones. Ayer publicamos vídeo sobre geopolítica, el geochiringuito político, que os queremos agradecer muchísimo porque está gustando mucho este programa que estamos haciendo de la mano de Álvaro y de Juan Ignacio Zanzone, que hoy no nos acompañan, pero están ahí. Pasároslo a ver porque este va sobre los BRICS, un tema que ayer pues hicimos el qué, el cómo, el por qué y el quién, o sea, definimos el grupo BRICS. Y mañana, en nuestra edición mensual, que evidentemente no nos íbamos a olvidar de agosto, vamos a hacer edición igualmente mensual del chiringuito, que la hacemos mañana a las 12 de la mañana. Podréis verla en directo, podréis verla en diferido como siempre aquí en TradingView en YouTube. Vamos a hacer un pequeño coloquio sobre esas afectaciones que pueden tener sobre la economía esta nueva fusión o esta nueva formación de los BRICS, ¿no? Entonces, hoy, como hemos hecho tanto contenido esta semana, vamos a intentar hacer un viernes un poquito más relajado, un poquito más rápido. Recordamos que esta semana, pues veíamos que al principio de semana se publicaban algunos datos macroeconómicos sobre la masa monetaria 3 de la eurozona, veíamos las ventas minoristas en España de julio, de Estados Unidos. El miércoles hubo preliminares de inflación en la eurozona, pero no eran los datos oficiales, por lo tanto, tranquilidad. Ayer jueves tendríamos PMI de China, así como el PCE en Estados Unidos, y hoy salían dos datos muy importantes para la economía americana, para la inflación occidental y para, al final, los mercados en general, ¿no? Que son el paro de Estados Unidos y las nóminas no agrícolas, que ya hemos comentado más de una vez que la evolución de estos dos factores pues van muy ligadas realmente con la inflación y, por lo tanto, son datos que había que estar a la white, había que seguir, como decimos aquí en Cataluña, hasta a la white, seguir, ¿vale? De que esto estaba pasando, ¿no? Entonces, Eric, pues vamos a ver cómo estos datos los ha recibido el mercado, vamos a ver cómo los ha llevado y con esto nuestro dashboard, ¿no? Es un primero, antes de entrar al dashboard, que digamos lo vamos a dejar como cierre, como hacemos siempre, vamos a los datos económicos principales que habías mencionado, que uno es la inflación de Estados Unidos y la inflación de la zona euro, ¿está bien? Vamos a comenzar con la inflación de Estados Unidos, donde tenemos hoy que se publicaron la inflación PCE. Recuerden que la inflación PCE es aquella que, entre comillas, más presta atención la FED a la hora de tomar sus decisiones de política monetaria, ¿sí? Tenemos perdona, Eric, un momentito, tenemos el gráfico pinchado. Miki, que siempre nos acompaña, pinchamos el gráfico para poder mostrarlo a los espectadores. Vale, perfecto, ya puedes seguir. Dale, Eric, dale. Bueno, tenemos la inflación PCE de julio, en este caso, donde vemos un leve rebote respecto al comportamiento de inflación que veníamos viendo desde, digamos, de baja que se venía observando en los últimos meses. ¿Está bien? Aumentó levemente. Si vamos a los números finos, la inflación general, ¿sí? La que incluye alimentos y energía, aumentó 3 décimas, 0,3% respecto al mes anterior, que había quedado en 3% interanual, lo cual son valores excelentes, obviamente muy ayudado, y vamos a repasarlo en el gráfico de intermercados, por el comportamiento del petróleo, ¿está bien? Comportamiento que se revirtió en los últimos 2 meses con un incremento del petróleo de 25% y un probable incremento aún de mayor nivel por estas restricciones de oferta por parte de la OPEP. Pero dicho esto, en cuanto a la inflación en sí de julio, aumentó, pero muy levemente, y la inflación core, ¿sí? aquella que incluye, digamos, alimentos y energía, también incrementó 0,1% para tener un anual de
4.2%, ¿sí? Ahora estamos acercándonos al segundo semestre del 23. Es un segundo semestre donde muy probablemente este ritmo de caída de la inflación que veíamos desde principio de años ya no suceda. Recuerden que siempre la inflación tiene el efecto base, donde va a comparar contra la evolución de precios del año anterior. Y obviamente ya empieza a comparar, ¿no? Lo que hemos visto durante estos meses, empieza a comparar con valores ya altos del año pasado. Y ahora, a medida que vaya pasando los meses de cara al 2024, va a empezar a comparar con valores de precios que han reducido su ritmo de incremento. Es decir, no es lo mismo comparar la inflación que se observaba o el nivel de precio y su aceleración de marzo del 2022 que comparar con marzo del 2023. ¿Está bien? Y a medida que vaya pasando el tiempo, lo que vamos a estar observando es una estabilización de esta inflación. Y la clave, y ahí es donde, digamos, la Fed apunta su intención, es que esa inflación que es más difícil, que va a ser más persistente, comienza a bajar. Y comienza a bajar de cara a el 2% que tienen como objetivo, ¿no? Aún estamos en el doble. Así que dicho eso, todavía hay mucho trabajo por delante. Pero bueno, por eso en el Jackson Hole Powell sigue insistiendo con que si hay que aumentar nuevamente los tipos o por lo menos de mínima sostenerlos en el nivel que está, así lo va a hacer. Así que esto con respecto a Estados Unidos, sí, con respecto después al bloque europeo, tenemos la inflación del mes de agosto, es una inflación flash, acelerada, está bien, el definitivo va a venir después. Pero en este caso la inflación también se estabiliza en torno del 5.3%, tanto para la headline, o sea, la completa, así como también para la core. Así que, como verán, hay un comportamiento muy distinto de dinámicas, ¿sí? Por un lado tenemos una dinámica de la inflación headline que en un principio, por el problema que había con el gas natural y la guerra de Ucrania, Reino Unido, Ucrania y Reino Unido, miren lo que dije, Ucrania y Rusia, tuvimos obviamente una aceleración, ¿no? Y luego obviamente una baja muy importante cuando los precios del gas y del petróleo empezaron a bajar. No obstante, cuando vemos la core, la que excluye, obviamente el aumento y su, digamos, agresividad en cuanto a la tendencia es mucho menor, pero también es mucho más plano su comportamiento. Miren cómo se va estancando desde principios de este año, ¿sí? En el nivel de 5,5%, ¿está bien? Así que es esperable que también se siga estancando acá. ¿Está bien? La inflación core. Por ende, los niveles de tipo de interés del Banco Central Europeo también se van a tener que seguir por lo menos manteniendo por un tiempo más en los niveles de 4.25 que se encuentra ahora. Así que por estos dos frentes, tanto Estados Unidos como el Banco Central Europeo, el bloque europeo, vamos a seguir teniendo tipos de interés altos hasta que no se vea, digamos, una baja consistente. Esa es la palabra clave, una baja consistente de los niveles de inflación. Y por último, el último dato, si bien hay otros datos obviamente, pero no vamos a estar repasando absolutamente todos, sí, hubo datos de confianza del consumidor, por ejemplo, pero el último dato que queremos destacar acá es el nivel de desempleo, sí, la tasa de paro de Estados Unidos, en este caso, acá TradingView todavía no lo actualizó porque No esto actualizado. un dato de que hace 1 hora y media, 2 horas, sí, a las 14:30 hora de España, que se publicó, y tenemos un nivel de desempleo que incrementó de 3.5% a 3.8%, en línea con lo que está buscando Powell, ¿no? Que es incrementar un poco este nivel de desempleo para que haya menos capacidad de consumo. Si bien la capacidad de consumo viene por distintos frentes, digamos, se alimenta de distintos factores, un factor es el nivel de actividad económica y el nivel de desempleo, ¿está bien? Así que dicho esto, por este lado, sí es un dato positivo. No obstante, si nos vamos a ver cómo digamos, reaccionó el mercado a partir de los futuros del Nasdaq, ¿sí? A la hora de la publicación de este dato, que es a las 14:30, ¿sí? Vemos un futuro, ¿sí? Pre-market, obviamente, que incrementa fuertemente, ¿sí? Al anuncio de la noticia de desempleo a las 14:30, ¿sí? Se estanca y en la apertura de mercado, que fue a las 15:30, 15:35, nos cae el mercado y está haciendo al parecer una estructura a la baja, ¿no? Donde tenemos un impulso a la baja, una corrección, ¿está bien? Y un potencial setup a la baja en continuación hacia los niveles de 15.461, ¿sí? Pero más allá de eso, el punto es que el mercado sí, como siempre, tuvo una reacción positiva, porque es un dato que, digamos, augura de que los niveles de tipos de interés se van a mantener estables o no van a seguir aumentando en el tiempo, pero luego el mercado le falta como más contenido, porque en definitiva
tampoco es una muy buena noticia que la inflación se haya estancado, esa baja. Por más que se haya esperado, digamos, que se iba a estancar, no es del todo, digamos, aceptado por el mercado de forma amable, por decirlo de una manera. ¿Está bien? Así que dicho esto, el mercado tuvo una buena reacción y después está ajustando a la baja. Así que eso con respecto a los datos, digamos, más importantes en el punto de vista económico. Por último, lo que quiero destacar es el comportamiento de las expectativas implícitas de aumento de tipos de interés por parte de los Fed Fund Futures, donde tenemos que en la próxima reunión de septiembre, muy probablemente el 93% se le asigna a que se mantengan las tasas fijas en el mismo nivel que se encuentran actualmente, entre 5,25 y 5,50. Para el mes de noviembre tenemos exactamente lo mismo, ¿está bien? Pero se nos incrementa la probabilidad de un 25 puntos básicos más, ¿está bien? Por el hecho de la inflación persistente y un potencial incremento de inflación. Eso tampoco está descartado, ¿está bien? Incluso en un contexto donde el petróleo sigue aumentando, es un factor a tener en cuenta, así que probablemente aumente la inflación un poquito más nuevamente. Y ya en diciembre, la probabilidad sigue estando, digamos, volcada a mantener o incrementar, pero parece una leve esperanza, entre comillas, ¿no?, de que baje 25 puntos básicos más. Así que eso para lo que resta del 2023, ¿sí? Ya después veremos en el año 2024 qué nos depara con respecto al comportamiento de tasas, ¿está bien? Por último, para cerrar un poco en cuanto a tasas y deudas, etcétera, 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 acá lo que estamos observando es la curva de bonos del Tesoro americano, ¿sí? Donde tenemos todavía una curva invertida, con un primer tramo, ¿sí?, de 1 a 6 meses al alza, donde comenzamos con 5,4% y finalizamos con 5,5%, y luego toda una curva invertida hasta los bonos a 10 años, que es el mínimo en 4,18% de rentabilidad anual. ¿Está bien? Eric, el otro día conversábamos con un cliente y seguidor de Chiringuito que nos preguntaba una duda que que ahora que lo has comentado yo creo que es interesante dar respuesta a esta pregunta. Vemos que pues la inflación no ha bajado a pesar de que el desempleo haya aumentado. La inflación parece que se ha quedado donde está. ¿Crees que sería conveniente? O sea, ¿por qué crees que mantienen los tipos y no deciden subirlos más para seguir ahogando esa inflación? ¿Por un posible petardazo del sistema financiero o porque crees que con esto ya simplemente con el paso del tiempo irá reduciendo hasta ahogar la economía? Es que la realidad es que el fenómeno de los tipos de interés, o sea, todo lo que uno aplique como política monetaria no es el único factor que influye en la inflación, ¿sí? Ni tampoco el desempleo es el único factor que influye en la inflación. De hecho, como hemos mencionado en otras oportunidades, el dato de desempleo es un dato muy rezagado, es decir, no es un dato adelantado, es un dato cuando la situación, digamos, ya sucedió, cuando lo peor ya sucedió. Es decir, viene la crisis y luego aumenta el desempleo, no es aumenta el desempleo y después viene la crisis. Claro. ¿Sí? El comportamiento del consumidor, de hecho las expectativas del consumidor, el último dato se han reducido en una pequeña cantidad, pero se han reducido. El punto es que el consumidor empieza a tomar medidas de protección antes de empezar a incrementarse ese desempleo. ¿Está bien? Entonces, por eso es tan importante la confianza del consumidor, tan importante el comportamiento de las ventas, ¿sí?, las ventas minoristas, porque eso, y por ejemplo, también muy importante los PMI, tanto manufacturero como de servicio, porque estamos viendo de distintas maneras cómo la economía se está comportando con estas decisiones de política monetaria. Pero eso sería, digamos, algunas variables como leer, ¿está bien? Por eso el desempleo en sí no te va a decir nada, digamos, de forma adelantada, ¿está bien? Y por otro lado, nos siguen aumentando los tipos de interés porque es peligroso para el sistema. En definitiva, en marzo, con la crisis de liquidez bancaria, ¿qué hizo la Fed? Básicamente inyectó dinero, nuevamente. ¿Está bien? O sea, contrarrestó su propia política monetaria contractiva para justamente evitar un colapso peor. Un colapso. Sí, claro, un contagio y demás, por más que obviamente hayan sido bancos regionales y vinculados al sector de tecnología, etcétera, sí había una falta de liquidez en el sistema, evidentemente, además de que muchos de estos bancos estaban afectados por esta deuda que habían comprado americana y que por una mala administración de sus carteras y el incremento de los tipos de interés de toda la deuda, le bajaron obviamente mucho su valorización. Entonces, si tenían que ir a liquidar al mercado, perdían un montón. Por eso, a ver, ¿cuál fue la línea que abrió la Fed? La Fed abrió una línea de financiamiento colocando en garantía esos bonos propios del Tesoro americano, tomándolos a la par, ¿sí?, y no valor de mercado. ¿Está bien?
O sea, ese fue el salvataje, entre comillas, que hizo la Reserva Federal para con los bancos, ¿está bien? Pero por otro lado, la inflación, ¿por qué tampoco baja tanto? ¿O por qué el ritmo de actividad se mantiene? Porque tenés un sector público que sigue consumiendo, sigue generando gasto público. Y en función de eso, obviamente, vos vas a tener una inflación que le va a costar seguir bajando. Por eso, la inflación no es algo, aumento las tasas como si fuera una llave, ¿no? Una perilla. Aumento los tipos de interés, baja la inflación y así. No es mecánico, porque hay muchos factores que afectan a la inflación. Entonces, por eso es importante, y de hecho, sin ir más lejos, ¿por qué la inflación PCE, Personal Consumption Expenditure, si no me equivoco, son las siglas? Porque es una canasta de bienes dinámica, en la cual a los consumidores, al tener una situación inflacionaria, van redistribuyendo los bienes que consumen. Entonces, dejan de comer carne vacuna para comer carne de cerdo, ¿qué más económico? O no comer carne. O no comer carne, por ejemplo. Entonces, la canasta PCE es una canasta más representativa de lo que actualmente está haciendo realmente el consumidor y no el índice de precios tradicional, en el cual es una canasta más estática, ¿está bien? Por eso la inflación es compleja desde ese punto de vista, y por eso tampoco se pueden jugar tanto a aumentar. Además que hay un efecto rezago, ¿sí? Que eso es algo que mencionó muchas veces Powell, y por eso se ponen tan con el freno de mano en las reuniones y no quieren dar forward guidance, no quieren dar proyecciones, porque quieren ver cómo está reaccionando la economía, básicamente. O sea, cómo está reaccionando el paciente. ¿Le baja la fiebre o no le baja la fiebre? Sí. No le van a poner más ibuprofeno por las dudas. La economía, como la medicina, no es matemática y pues... No es matemática. Hay que entender esto, hay que entenderlo y ya está. Es decir, a ver, yo no soy médico, pero entiendo que si hay un incremento del ibuprofeno para poder bajar la fiebre, puedes generar, digamos, en el mediano plazo un problema en los riñones, ¿sí? Entonces, digamos, esto es lo mismo. O sea, subís los tipos de interés un montón y después generas un problema en otro lado. Claro. Así que bueno, nada, dicho esto, básicamente esta es la situación, son resultados mixtos con una inflación que se está empezando a estancar y con un nivel de desempleo que está empezando a incrementarse, que como punto bueno, algo que no habíamos mencionado, es que sí baja el incremento de salarios por hora, sí, en Estados Unidos, sí, baja de 4.4 a 4.3. No es un montón, pero por lo menos es un punto para comenzar. Si bien, de vuelta, también pensar que el nivel salarial determina el nivel de precios es un error hoy en día, porque los precios se determinan de otra forma, porque el factor humano hoy en día no pesa tanto en los precios totales. Así que dicho esto, pasemos a nuestro dashboard como para ir cerrando, y como siempre nosotros hacemos la distribución para repasar, ya que hace como 2 semanas me parece que no lo tomamos. Nosotros siempre hacemos un análisis de, por un lado, arriba a la izquierda, del mercado americano y el mercado europeo a través del Eurostoxx 50. De la parte derecha hacemos el análisis del mercado americano de deuda y el mercado europeo de deuda, tomando los bonos de referencia alemanes y españoles. Y abajo a la izquierda tenemos tanto oro como commodities generales. Y al lado derecho tenemos índice del dólar y el par euro-dólar. Así que pasemos directamente a analizar el Nasdaq, cómo se viene comportando. Y el Nasdaq, en términos de compresión diaria, vemos esta estructura alcista dentro de este canal, ¿sí? Con estos distintos puntos que ya tenemos. De hecho, la parte alcista del canal está totalmente chequeada y validada porque tenemos 1, 2 y 3 puntos, ¿sí? Mientras que la parte de abajo, ¿sí? La base de este canal alcista no llegó a tocar en esta corrección, pero en la salida al alza da cuenta de que habría sido validado seguramente. Así que dicho esto, nos mantenemos en una tendencia alcista, muy probablemente un comportamiento de tipo quinto, ¿sí? De quinta onda de Elliott que está comenzando ahora. Por lo pronto, sin hacer muchos análisis de proyecciones y demás, obviamente una primera resistencia va a ser la parte central del canal, que hace clúster con el máximo anterior que se había alcanzado mediados de julio aproximadamente, en los aproximadamente 16.000 puntos del Nasdaq. ¿Está bien? Así que en este nivel, que más o menos la semana que viene debería empezar a tocar, ¿sí? Es un nivel crítico y clave para poder ver si alcanza un primer objetivo del Nasdaq o no. ¿Vamos? Y luego, como niveles de soporte, obviamente vamos a tener el nivel de los 15.300 puntos aproximadamente y la base del canal. Así que por lo pronto sigue estando en una dinámica alcista en Nasdaq. Con respecto al Eurostoxx 50, como muchas veces hemos repasado, la verdad que no había punto de entrada con sentido, digamos, para poder abordar el Eurostoxx 50. De hecho, se mantiene lateral desde ¿qué fecha?
desde abril de este año, ¿sí? Realmente no ha hecho mucho el Eurostock 50. Hubo un intento de salida ahí a fines de julio, pero que falló. Ahora va a revisitar y revisitó, de hecho, la línea media móvil de 200 periodos, pero sigue teniendo este techo muy marcado en los 4.400 puntos. Así que a priori no sigue siendo, o sea, sigue siendo un no comprar o no entrar en el Eurostock 50, ¿sí? Con respecto a las Treasury Notes de 10 años de Estados Unidos, ¿sí? Bueno, básicamente lo que nosotros encontramos es, como venimos mencionando, y voy a poner el gráfico de compresión semanal, es lo siguiente, ¿sí? Tenemos todavía una estructura alcista, ¿está bien? De vuelta, debilitado cuando pierde esta línea de soporte alcista dinámico, ¿sí? Pero su dinámica alcista sigue estando, sigue permaneciendo, de hecho hizo nuevo máximo a mediados casi, sí, medianos de agosto. Así que en ese sentido se sigue manteniendo alcista el costo de la deuda a 10 años de Estados Unidos, lo cual, desde el punto de vista de intermercado, lo que te está diciendo es que el mercado de renta variable cada vez le va a costar más seguir empujando. Pues si vemos que un bono, ¿sí?, libre de riesgo a 10 años te está asegurando una tasa en el pico, por ejemplo, de 4.35, y vemos que la inflación se mantiene todavía estancada y que la Fed no es que siga aumentando los tipos, pero no piensa reducirlos, bueno, la deuda cada vez que aumente su rendimiento, al ser libre de riesgo, se va a volver más atractiva y eso le va a estar atractivo a los que es el mercado de equity, sobre todo si comparamos, por ejemplo, el retorno por dividendo que está teniendo el mercado de equity respecto a este bono de 10 años, ¿sí? Que por ahora ya estamos teniendo mayores rendimientos en bono de 10 años que en equity por dividendos, ¿sí? Lo cual cada vez lo vuelve más caro, digamos, o más por fuera de su valor justo, ¿sí? Su fair value, el mercado de renta variable. Así que por eso es un peso más que va a tener el mercado de renta variable, está bien, para seguir aumentando. Con respecto a la deuda alemana y española, no nos está diciendo mucho. Se mantiene estancada tanto la de España como la de Alemania en un mismo rango, y el spread entre ellos, si bien incrementó un poquito desde 0,90 a 1 punto, realmente no está cambiando la película en este lado. Ahora bien, con respecto a los futuros de oro, ¿sí? Acuérdense que acá no estamos manejando el spot, ¿sí? Estamos manejando el futuro del oro, ¿está bien? El contrato continuo, ¿sí? ¿Y qué vemos? ¿Sí? Veíamos que tenía una tendencia alcista, veíamos que no había podido superar los máximos que había alcanzado durante la crisis de liquidez, ¿está bien? Aproximadamente los $2.080 la onza, ¿está bien? Y que luego en el ajuste que hizo posterior y en la recuperación había tenido una falla bastante importante en los $2.000 la onza para poder continuar. Por ende, lo que se está observando acá a priori es lo siguiente, es un comportamiento de estructura a la baja, ¿sí? Donde tenemos un primer impulso bajista de 3 ondas, ¿está bien? Por eso presuntamente podría ser una estructura correctiva mayor, ¿está bien? Un alza, ¿sí?, que está corrigiendo esta baja original, ¿está bien? Que justamente ajusta a ¿dónde? Ajusta a los $2.000 la onza, que es una resistencia natural, y al retroceso de 61.8/50%, ¿está bien? Y por lo pronto comienza o recomienza su caída, ¿está bien?, alcanzando casi la línea de soporte anterior en los $1.910 aproximadamente, y ahora de vuelta, teniendo luego de esta caída, una corrección de esta caída y una potencial corrección a la baja de continuación, ¿sí? Así que, dicho esto, el oro se lo ve más bajista que alcista. Voy a poner simplemente un retroceso de este pequeño swing de grado menor por aquí para ver. Y como verán, cae también el 61.8/50 de Fibonacci, lo cual, y encima dejando una debilidad al alza bastante marcada en el día de hoy. Por ahora no terminó el día, obviamente, pero esto invitaría más bien una baja, ¿sí?, que una continuación al alza, sobre todo porque el techo de 2.000 onzas es muy importante. Así que a la baja para el oro. Con respecto al otro commodity importante, nosotros estamos siguiendo varios commodities, sí, pero uno de ellos es el índice amplio, sí, el DVC, está bien, donde obviamente va a estar muy influenciado por el petróleo. El petróleo estuvo aumentando muchísimo, lo cual hizo traccionar al alza mucho este ETF, ¿sí? De hecho, aumentó el ETF 11% desde lo que es fines de junio, ¿está bien? Y eso se traduce lamentablemente en inflación, ¿está bien? Y le va a meter más peso, porque en inflación, si ustedes observan,
baja desde aproximadamente junio del año pasado, cuando empieza a bajar fuertemente los commodities, ¿sí? Y ahora los commodities están recuperando nuevamente, lo cual eso peligra en esto que hemos estado analizando al principio, ¿sí? Peligra que este ritmo siga bajando. De hecho, ahora vamos a ver cuándo bajó. En junio del 22 fue el pico, ¿sí? Junio del 22 fue el pico y en junio del 22 fue el pico, ¿sí? Coincide a perfección, ¿eh? Exacto. Entonces, esto es bastante peligroso porque las decisiones que se están tomando desde el punto de vista de la OPEP para poder restringir la oferta de crudo, ¿sí? Impacta directamente en el precio. Y si bien la especulación es que haya una recesión a nivel global por esta desaceleración de China y demás, lamentablemente, si hay una restricción de oferta, también juega en la ecuación. Por ende, eso te empuja los precios a la alza. Y eso te va a impactar naturalmente en esto. ¿Está bien? Es una forma también de la OPEP, ¿no? De neutralizar toda la política monetaria que está aplicando Estados Unidos. O sea, obvio, totalmente. A ver, dentro de... Y sí, en definitiva es eso, ¿no? Son bloques geopolíticos distintos ya a esta altura del partido, me parece, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, es un factor muy importante. Lo que quiero marcar también es el petróleo, ya que lo habíamos analizado. El petróleo, de los mínimos de julio, junio, alcanzó ahora un incremento del 27% casi. No es para nada despreciable, ¿está bien? Y por supuesto el máximo fue en junio del 22. No, perdón. En mayo del 22 con un repunte en junio del 22. ¿Está bien? Así que, ojo con esto. Sí, ojo con esto porque va a impactar negativamente en el comportamiento de la inflación. ¿Está bien? Así que dicho esto, pasemos, esto lo dejamos por acá. Así que por ahora se mantiene alcista, aunque es cierto, acá tenemos 5 ondas. 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Típicamente de Elliott. Lo que podemos hacer acá es básicamente hacer una proyección de la onda 1 desde la base de la finalización de la 4, ¿sí? Voy a poner por aquí, ¿sí? Y tendríamos varios objetivos. Por un lado, $25 prácticamente alcanzado, y por otro 25,60, y por otro, para cerrar ya, unos 26,60, que coincide con el máximo anterior. Así que por ahora tenemos un incremento de este Commodity Index Track al alza, ¿está bien? Así que, y para cerrar, con respecto a monedas, un poco lo analizamos el lunes, ¿sí? Pero tenemos un index que pierde un poco de tendencia, se apoya sobre los 103 puntos, ¿sí? Pero la tendencia claramente sigue siendo alcista en la búsqueda de los 105 puntos, ¿está bien? Y obviamente esto va a impactar negativamente al par euro-dólar, que muy probablemente vaya a buscar la cota de los 1,06. Así que bajista para el euro-dólar, seguimos alcista para lo que es el dólar index, seguimos alcista para lo que es el índice commodity, a la baja para lo que es el futuro de oro. Deuda española y alemana no nos dice absolutamente nada. Tenemos un comportamiento alcista de los rendimientos de los bonos a 10 años de Estados Unidos. Y para el Eurostoxx 50 seguimos estando como en este rango lateral, con una resistencia bastante importante al alza y la media móvil de 200 como soporte. Si la quiebra, muy probablemente vaya a buscar los 4.000 puntos. Y para el Nasdaq podríamos esperar una continuación alcista con un objetivo muy cercano, que es el máximo anterior, en los 16.000 puntos aproximadamente. Así que sería... Ahora sí, perdona Eric, siguiendo un poco lo que comentabas, recordar lo que sale en nuestro disclaimer al principio, que aunque, bueno, estas conclusiones que nosotros sacamos son fruto de un análisis muy trabajado con un montón de variables fuera de cámara, nosotros nunca recomendamos ni posiciones largas ni posiciones cortas, esto lo escoge cada uno, esto es una información meramente educativa, pero este es un poquito el resumen y el outlook de cómo están los mercados esta semana, sí, primera semana de septiembre. Y quiero hacer un comentario al respecto para poder aportar un poco más de valor respecto a diferenciar qué es analizar y diferenciar qué es operar y administrar. Son cosas distintas. Y obviamente para poder operar y administrar se requiere un análisis previo, ¿está bien? Pero claramente el análisis por sí solo no te permite operar y administrar. Se requieren otros factores, como por ejemplo evaluar tu cartera de manera integral, evaluar el riesgo que querés asumir, qué tipo de trade. ¿Sí? ¿Digamos? La psicología tuya como inversor, como por operas. Supuesto, si vas de corto, mediano, largo plazo, o sea, hay un montón de... ¿Y cuáles son tus herramientas para administrar ante una situación donde las cosas no salieron como se esperaban o salieron como se esperaba y entonces cómo salís? ¿Sí? Entonces, por eso, una cosa es analizar el comportamiento de la acción del precio, ¿sí? Como estamos haciendo acá, y otra cosa es ejecutar una acción
de mercado en función de ese análisis. Sobre todo con esta idea, ¿no? Cerrando y reforzando un poco este concepto, recordad que al final todo nuestro contenido es un contenido educativo, porque sí que es verdad que hemos visto algún comentario en las ideas de TradingView sobre todo. Nosotros no recomendamos qué comprar ni qué vender, simplemente es un análisis con contenido educativo para que podáis formaros y podáis aprender más sobre la técnica que utilizamos aquí en el Chiringuito, la técnica top-down intermarkets, que es la técnica con la que nosotros, a nivel de profesionalidad financiera, que somos todos miembros homologados por las autoridades competentes en el sector, pues cómo ejercemos nuestra actividad. Entonces, bueno, cerramos el mes de agosto y abrimos septiembre con este viernes de Chiringuito número 21, el 21º programa. Muchas gracias por acompañarnos, Eric. Recordamos que siempre tenemos en los platos a nuestro DJ Miquel, perdón. Entonces, a ver, me lo puedo confundir yo. A ver, señor Xavier. Bueno, entonces, agradeceros tanto a ti, Eric, y a Miki en los platos por todo este rato. Nos vemos mañana en la edición mensual del Chiringuito de Valores y nos vemos luego el lunes para empezar ya septiembre a toda mecha, que la mayoría de vosotros espero que, y me sabe mal que se os acaben las vacaciones este fin de semana, pero alguna vez hay que acabar y se acaba siempre y siempre hay que empezar de nuevo. Espero que empecéis con las pilas cargadas. Nosotros venimos muy cargados, así que os esperamos en las próximas ediciones y cualquier comentario nos lo podéis dejar en nuestras redes, nos podéis seguir en LinkedIn, en YouTube y en TradingView para toda la información y toda la tipología de información que colgamos. Así que nos vemos mañana. Un abrazo, que vaya muy bien, feliz viernes. Chao, chao.